Telemax presenta. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Soy Noemí González y es un honor que nos abran las puertas de su casa o de su oficina, porque sabemos que llevan en la app de Telemax, llevan ustedes a Telemax en el bolsillo o en la bolsa de mano. Muchas gracias. Si está en un consultorio viendo el programa, lo felicito y la felicito, porque el tema de hoy son las adicciones. ¿Qué son las adicciones? ¿Hay etapas? ¿Qué lo causa? Los jóvenes generalmente dicen, lo voy a dejar, pero ¿saben cuál es el daño neurológico? Papá, mamá que estás viendo este programa, o joven que nos llevas en tu bolsillo, no te pierdas este espacio. Es de prevención y la verdad que no pierdes nada y ganas mucho con enterarte. Con esto comenzamos. Le damos la bienvenida al doctor Iván Alejandro Navarro Fragoso. Él es de la Universidad Xochicalco Campus Tijuana, es diplomado en urgencias médicas quirúrgicas, manejo integral del paciente grave, certificado en trastornos de adicciones por la Universidad Autónoma de México, cursando posgrado en prevención y tratamiento en adicciones actualmente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Noemí, a tú y a todo tu público en general. ¿Qué son las adicciones? Esta es la pregunta obligada, doctor, Sí, no, para se iniciar. imagina. Bueno, pues, ¿cómo podemos definir? Es un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo de las drogas, ¿sí? Que esto complica que consideramos un trastorno cerebral, ¿sí? Que el paciente, donde tenemos que entender que el paciente tiene una enfermedad de salud mental, ¿sí? Correcto. ¿Por qué? Porque está dañando su cerebro, ¿sí? Que estábamos viendo que esto va degenerando, ¿sí? Porque el paciente va a empezar a tener signos y síntomas que el familiar va a decir, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Principalmente. Entonces, aquí es donde tenemos que ver que esto es una enfermedad, igual como todas, como un diabético, como un hipertenso, ¿sí? Donde realmente, como lo vuelvo a controlar, estamos dañando nuestro cerebrito. ¿Sí? ¿Qué implican las adicciones, doctor? Pues implican muchas cosas, ¿no? Implica tener que un paciente empieza a tener alucinaciones, empieza a tener ideas, empieza a tener corajes, empieza a tener otros trastornos emocionales principalmente. ¿Cambia la personalidad entonces? Totalmente cambia la personalidad. Puede ser que a lo mejor el paciente al año está consumiendo y dice, ay no, yo no siento nada, pero posteriormente a 2, 3, 4, 5 años empieza a tener varios signos y síntomas que hay que verlo, ¿no? Que esa es la parte, ¿no? Mira lo que estamos viendo en pantalla. Muy Estos bonito. jóvenes cambian, Sí. Los papás los veían antes muy activos, exactamente. ¿verdad? Y muy vivaces y de pronto No son el no niño que es era el mismo. normalmente. Y hay que ver cuáles los 4 puntos, ¿no? Que vamos viendo. ¿Cuál el que el Como paciente etapas, consuma? se La refiere. etapa, ¿no? Ajá. El paciente empieza a consumir para sentirse bien. ¿Qué es el Ok. paciente que empieza a sentirse bien? Pues vamos a poner un ejemplo de que la cuestión del paciente es eufórico, es agresivo y toda esa parte. Entonces yo empiezo a consumir, puede consumir marihuana, cristal, cocaína y toda esa parte y empieza a sentirse relajado, tranquilo, viendo las circunstancias de que no va a pasar nada y lo vamos viendo, Y ¿no? entonces escuchan el programa o programas de radio o este programa de televisión y dicen, ay, si a mí me relaja. Sí, me relaja, ¿Cuál es el exactamente. problema con la marihuana, no? Ajá, exactamente. Ahora en la marihuana lo vemos que es muy recreativo, ¿no? Sí, pero al estar consumiendo, ¿sí? Vemos que va a ser una adicción, ¿sí? Ok. Esa es la parte. No es lo mismo la marihuana que ahora les están vendiendo a los jóvenes que la de los años 60, No 70. es la misma, no es la misma. ¿Por qué? Porque hoy el consumo de la marihuana, hoy se ha puesto muchas otras cosas ahí dentro, sino a veces se pone un poquito de nicotina, se pone otras sustancias que realmente lo hacen más adicto y cuando ves la hierba no hay completamente, sino es menos
menos el LSD, la cuestión de la marihuana. Hay un daño neurológico implicado. Exactamente. Qué delicado, o sea, esa sensación de tranquilidad, de relajamiento, tiene un precio muy alto. Sí, y es muy recurrente, ¿por qué? Porque el paciente siempre quiere para sentirse mejor. Sí, Ajá. esa es la cuestión de que vemos. El paciente que tiene un estrés social, un estrés laboral o un estrés de confianza o depresivo, ¿qué es lo Ajá. que dice? Voy a consumir. ¿Sí? Empieza a consumir. ¿Por qué? Porque eso me relaja a mí y me siento confiable, me siento a gusto en mi propia persona, ¿no? Alto costo en salud Alto costo en salud. y bajo costo para el Para el consumidor. consumo, exactamente. ¿La marihuana era cara o es cara, la marihuana pura? La marihuana pura es cara, sí, pero aquí hoy pues es mucho más, es muy barata. Mezclada con varias cosas es muy barata, pues, sí. La podemos conseguir en muy barato precio. Escuchen eso, niños. Barato el precio, alto costo en salud, daño neurológico. Jóvenes, pónganse atentos, ya volvemos. No, ¿a poco no les ha pasado que ustedes tienen algunos momentos en los que se sienten como desguanzados, deshidratados, faltos de energía? ¿No les ha pasado a ustedes esto? Y luego andan buscando algo que les ayude a sentirse mejor. Esto es que nos hidrate, que nos ayude a recuperarnos. Pues la espera terminó porque llegó Isolite. Búscalo en 3 riquísimos sabores: fresa, coco y toronja. Deliciosos, ya que te ofrecerán la hidratación que estás buscando con un gran sabor, extractos naturales y bueno, Isolite, el hidratante oficial de los rescatistas de la Cruz Roja. Presenten primero la salud. Y bueno, ahora tenemos el testimonio de Efraín, que nos habla acerca de su experiencia con las drogas, con las adicciones. Y me emociono, Efraín, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que tienes que estar de espaldas al público porque tienes que hablarles de un testimonio fuerte. Tú has recuperado tu vida, pero te vamos a regresar a lo que has vivido tú anteriormente. ¿A qué edad comenzaste a consumir sustancias? Antes que nada, buenos días. ¿O alcohol? Buenos días. Yo empecé a los 14 años. Ajá. Empecé con las drogas legales, las drogas porteras, que son las que te abren las puertas a las demás. Tabaco, Me imagino. alcohol, y empecé porque todos lo hacían. 14 años. 14 años estaba terminando mi secundaria y nos salíamos de la escuela a fumar, a pintearnos la clase. ¿Había reportes a tu familia de eso? Sí, había reportes. Yo soy el tercero de 4 hermanos. Y en mi casa yo no vi alcoholismo, ni de mi padre, ni de mi madre, ni mis hermanos. Yo fui la ovejita negra, ¿no? Sí. Y en la escuela me junté con mis iguales. Personas otras ovejitas. Otros descarriados. Dicen, las emociones nos identificamos con los iguales, ¿no? Y empecé con el tabaco, después con el alcohol. Fui un joven muy, muy serio cuando estaba sin consumir, muy temeroso. Ahorita comentaba el doctor muy acertado que nos desinhibe. En mi caso, pues yo era una persona que batallaba mucho para entablar relaciones con otras personas, pero ya cuando bebía, pues ya me volvía platicador, tocaba la guitarra, jijiji, jajaja, o sea, me adaptó a mí el alcohol al tipo de personalidad con la cual yo no estaba conforme o no. Y una vez que bebía, pues me transformaba en la persona que yo me hubiera gustado ser, pues. Correcto. Entonces el miedo quedó atrás, miedo para, no sé, sacar a bailar a una mujer, pero ya bebido se iba esos miedos, ¿no?
empecé a beber sin saber que me iba a enfermar. Empecé a beber buscando esa alegría y nadie me dijo que iba a terminar solo en una depresión. Empecé a beber para sentirme con compañía, empecé a socializar y nadie me dijo que iba a terminar en una casa consumiendo yo solo, con ideas de suicidio, buscando la alegría y terminé en una tristeza muy grande, ¿no? Es tu experiencia verdadera. O sea, Ujú. al principio, como cualquier joven que está viendo ahorita el programa, era, la panacea, la solución, qué Así es. bien. Ujú. Y cada día buscabas más Más emociones. la enfermedad fue progresando. Ujú. Bebía socialmente Ujú. los viernes, los sábados, después aumentaba la cantidad. Ya en la preparatoria conocí la cocaína y ya el aumento fue creciendo, ¿no? Empecé a tener problemas en casa, problemas en la escuela, me corrieron de la escuela. Mi alcoholismo ya era más fuerte, pero yo no sabía que era la progresión de la enfermedad. Oh. Me fui de mi casa muy joven, a los 18 años, a hacer vida con mi pareja. Y fui papá a los 19 años, pensando en que el problema fuerte de Efraín eran mis papás, pues porque pues te llaman la atención como cualquier joven. Y decía, el día que ya no esté en la casa se acabó el problema y no, mi alcoholismo siguió, mi consumo de la cocaína siguió y los problemas que tenía en casa de mis padres me los llevé ahora con mi pareja, más fuertes todavía, Tocaste fondo. muy feo. Aunque no hay un fondómetro, yo lo que yo viví jamás lo esperé vivir yo cuando yo empecé. Yo consumí alrededor de los 20 años, más o menos, paré a los 35, después de haber tenido una pequeña empresa, mi familia, un hogar. Terminé en esa casa solo, sin nada. Vendí todo lo que se podía vender dentro de una casa. Un día ya me encontraba arriba del techo arrancándole el motor al cooler, el tinaco para comprar más droga. Me olvidé de mi familia se desintegró. Ese hogar donde un día yo llegaba cansado del trabajo, con ganas de sacar adelante a mis hijos y conseguir más trabajo, pues ya estaba solo, ya no había luz, no había agua, y entraba ya la sensación de culpa, los remordimientos, cómo era posible que yo estuviera en esta situación. Duraba horas en el suelo buscando eh, residuos de droga que hubiese dejado el día anterior, horas antes, y con delirios de persecución, que alguien iba a venir por mí, muy paranoide, diciéndole el silencio que te calles en una casa donde estás solo, ¿cómo es posible? Pues si la idea recurrente del suicidio. Luego regresan mi familia a la casa y lejos de buscar ayuda me fui yo a la calle. Ya dormí en una carpintería, dormí en un yunque, en hotelitos de 100 pesos, 150 pesos, terminé en el hospital del DIF pidiendo dinero con una receta falsa, diciendo que tenía un hijo internado. Pasaba días sin comer y los primeros 100 pesos que agarraba, 150, en lugar de ir a comer algo, inmediatamente iba por la dosis, una obsesión muy fuerte, ¿no? O sea, el adicto, sé que el adicto que yo lo veo el día de hoy, yo sé que está sufriendo. Con esto nos vamos a corte, ¿te parece, Efraín? Claro. Muchas gracias, porque me falta nada más el de la recuperación, porque Efraín ya salió de todo esto que nos está platicando. Por hoy. Efectivamente, así es. Volvemos. Regresamos con el agradecimiento a nuestros patrocinadores, Gineco Ania Spa, pero más adelante les voy a describir todo esto porque nos quedamos pues picaditos, ¿verdad?, con la historia de nuestro testimonio el día de hoy. Nos decías que te quedaste solo. Me quedé solo en casa, mi familia regresó porque pues ellos se fueron, mi familia se fracturó y yo me quedé solo en la casa. Ok. Entonces yo me voy a la calle a vivir con mis amigos. Pero los amigos te aguantan muy poco, pues. Entonces dormí aquí, dormí allá en una carpintería, en un yunque. Terminé afuera del hospital del DIF pidiendo dinero con una receta falsa. Al tercer día sale el guardia y me dice que ahí no es hotel y que había dejado una bolsa con residuos de droga. Y si no me iba, pues iban a hablar a la policía. Yo siento que a partir de ahí mi vida cambió al momento que tomé una decisión de decir ya no puedo más. Necesito ayuda, pero ¿de quién? Ese día yo me fui caminando del hospital del DIF a la colonia Bachoco, que es donde vivían mis padres,
Yo tenía 17 años que no dormía en casa de mis papás. Era cerca de las 6 de la mañana. Cuando llego yo a casa de mis padres, giro la chapa y estaba sin candado. Entonces ahí me cayó como un 20, pues diciendo, me estaba esperando mi padre, pues. Sí. Llegué, no me dijeron nada, era un jueves para amanecer jueves. El lunes fui a pedir ayuda a una instancia oficial del Estado y se me atendió. Me hablaron de la enfermedad. Yo no sabía que estaba enfermo, por eso no podía parar. Mi anhelo de parar era muy grande, pero mi necesidad era más fuerte. Por eso las personas que están consumiendo, no es que sean baquetones o sean viciosos, están enfermos y como enfermos, ahorita decía el doctor, se les debe de tratar. Yo manifestaba una serie de síntomas que indicaban que yo era un adicto, ¿no? Y como tal había un tratamiento. Entonces, viví el proceso de internamiento por 31 días, se me habló de la enfermedad, de lo que tenía que hacer. Entonces, y de ahí en adelante fue el cambio a una mejor. nueva- Ahora tienes una nueva vida. una nueva vida. En el momento que yo acepté mi enfermedad, acepté el tratamiento. Correcto. En esta, como en otras enfermedades, mientras el paciente no acepte su enfermedad, no va a aceptar el tratamiento. Muy bien. Y ahora, trabajo, Trabajo, familia. 3 hijos, 2 de ellos ya terminaron su carrera, no fuman, no beben, no se drogan. Y tengo ganas de vivir, tengo ganas de Eso. servir. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores, como es Ginecor, Ginecor en Spa, de la doctora Elizabeth Amaya. Está presente en Primero la Salud porque piensa en nosotras las mujeres. Nos da la oportunidad de tener una terapia hormonal para quienes la necesitamos. Y también la doctora tiene un diplomado en ginecología láser biorregenerativa para manejo de incontinencia urinaria, resequedad vaginal, regeneración vaginal, rehabilitación posparto, así como múltiples tratamientos cosmetológicos, faciales y corporales atendidos por profesionales en el ramo. El teléfono 662-442523. Haz tu cita ya. Bien, continuamos platicando con nuestro invitado del día de hoy. Doctor, sí me gustaría que para cerrar este espacio le hablara a la gente de esos puntos básicos para la recuperación. Ok, los puntos básicos primero es conocer a nuestros hijos. ¿Sí? Eso es lo principal. Si vemos que un hijo empieza a cambiar sus calificaciones, más en la etapa de adolescencia, ¿sí? Que empieza a cambiar sus calificaciones, que vemos que se pone rebelde, que vemos que llega con los ojitos rojos, que se pintea las clases, ¿sí? Que vemos que el niño o el adolescente sí, por todo se enoja, todo se molesta. Entonces eso es un foco preventivo, ¿sí? Hay que prevenir, hay que ver qué está pasando, ¿sí? Y no decirle, a ver, vamos a agarrarte, te voy a llevar, no, simplemente platicar con él, es lo principal, ¿no? Es ahorita los adolescentes es lo primero que tenemos que ver, es las escuelas. Entonces, que el niño, si ven que hay una etapa depresiva, ¿sí? Que el niño está triste, que todo eso, llevarlo con el médico, a ver, platicar con él. Y hay médicos que dicen, no, pues no tiene nada, ¿no? Pero vamos a ir viendo, y platicando con el niño vamos a ir viendo que algo le está pasando. Y una de las principales causas que esto pasa, que este niño esté triste, es la parte que a veces hay familias disfuncionales, ¿sí? Hay familias que no están todas completas, ¿sí? Eso. Entonces ahí donde el niño a veces falta la figura paterna, ¿sí? O a veces la figura materna, ¿no? También en esa parte. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos en los enanos. Mucho trabajo. Sí. Es mucho trabajo. Y poca observación. Exactamente. Hoy las familias, nos llamamos ahora familias burguesas, que nos dedicamos a la cuestión económica y social. Monoparentales, sí, que les llaman. Exactamente. Madres solteras, papás que se hacen cargo de sus hijos y no hay una observación. La abuela puede ayudar mucho, pero hay que hacerle caso a la abuela cuando esté notando las cosas. Sí, hay que hacerle caso a la abuela, pero a veces la abuela tiende a ser muy consentidora y no ve esos problemas que puede ser esa parte, ¿no? Así es. Entonces, ese es un punto que hay que valorar. Y más en las escuelas, el niño que ve que hay un fase depresiva inmediatamente, o lo que lo ve muy ansioso, inmediatamente hay que atacarlo. Y hay que llevarlo, si no tienes mucho dinero, a las instancias públicas, institucionales, exactamente. Pero bueno, si tienes la posibilidad, lo puedes internar, ¿verdad? Sí, se puede internar, se pueden llevar en instituciones de particulares, sí, que hay bastantes, ¿no? Lo voy a invitar para una próxima, para hablar sobre este tema. Es mucho, la verdad,
y tendremos que conocer un poco más sobre las adicciones. Ya nos merecemos el mejor día. Gracias, doctor. Gracias a ti, Noemí, por la invitación.